blanco. El tiempo nos dio la razón. El tiempo de que el gobierno no dialogaba con la agenda de los trabajadores nos dio la razón. Hoy lo dicen los otros sectores. O sea, no hubo respuesta a los trabajadores. Este fue el alejamiento del gobierno de los trabajadores, no nosotros. Impuesto al salario, discriminación con la asignación por hijo de los trabajadores, las empresas tercerizadas que le costó la vida a un militante del Partido Obrero. De los tres temas hay proyectos de quien habla, de Facundo Moyano, inclusive el doctor Recalde duerme en el sueño de los justos en el Congreso. El 82% móvil de los jubilados. Acá no hubo respuesta. La salud de los trabajadores, la retención que hace el Ejecutivo Nacional de los fondos de los trabajadores de las obras sociales. Pedíamos siempre, ¿por qué no se graba la renta financiera y en la Argentina pagan impuesto al salario de los trabajadores? Pero más allá del impuesto al salario que paga una parte, un 20% de los trabajadores, vuelvo a lo que le dije hoy, el 50% de los trabajadores en la Argentina gana menos de 3.500 pesos y el 35, entre el 35 y el 38% no está registrado. Hablamos de 10 años de crecimiento económico. ¿Cuál es la respuesta a esta realidad? Ahora, una cosa es crecimiento económico, otra es desarrollo económico. Una cosa es inclusión social y otra cosa es justicia social. Entonces, acá la distribución de la riqueza sigue estando en pocas manos. Se sigue concentrando en un sector de poder económico y los trabajadores padecen todos los días. Y a eso agreguémosles el IVA. El trabajador paga IVA. Injusto totalmente, paga igual que una persona rica. El trabajador, al que gana un poquito más, le cobran impuesto al salario. Y el trabajador que tiene una pequeña vivienda hoy paga bienes personales. Y los autónomos ni hablemos. ¿Usted se siente ideológicamente más cerca de Narváez que de Cristina Fernández? No, yo me siento ideológicamente como un hombre de la clase trabajadora, que hicimos un frente por la libertad y el trabajo, y que por primera vez en la Argentina los trabajadores peronistas tuvimos la decisión y el coraje, encabezados por el secretario general de la CGT, de construir una herramienta propia. ¿Por qué? Porque se cerró el debate y en el Partido Justicialista no hay posibilidad. Ahora, se equivocaron. Pensaron que el Partido Justicialista era el peronismo. No, mire, el peronismo está en los trabajadores. Es más, lo digo siempre, Navarro. El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Quienes estuvieron en la 125 en la calle fueron los trabajadores. Quienes sostuvieron a la salida de la crisis del 2001 el proyecto de Néstor Kirchner fueron los trabajadores y parte de los movimientos sociales. ¿Quién se alejó? ¿Nosotros? Si venimos sosteniendo esto hace 3 años y nunca tuvimos diálogo. Dialogar, sentarse en una mesa como estamos sentados nosotros, ¿acaso es renunciar a los principios? ¿Es bajar las banderas? ¿Por qué el gobierno se pelea con los pequeños y medianos productores? Se pelea con la clase media, se pelea con los industriales, se pelea con los trabajadores. Esto es 1 más 1, no uno contra otro. Hoy en estas elecciones, ¿el rival es el gobierno o es el masismo que emerge con mucha fuerza y que da primero? No, el rival es la concentración del modelo económico. Nosotros queremos ir al Congreso para estas leyes que hoy duermen en el sueño de los justos sean aprobadas. Esto es lo que estamos hablando, porque acá se está hablando mucho de la gestión de los intendentes. En primer lugar, podríamos mostrar la gestión de los sindicatos. Y veríamos en esa cuestión de quién gestiona cómo se gestiona. Lo que hoy dan muchas organizaciones sindicales o la mayoría de las organizaciones sindicales. En segundo lugar, estamos hablando de una elección de medio término, donde hay que ir al Congreso a legislar. A legislar. Esa es la tarea del legislador. Otra cosa es la tarea del dirigente sindical en el sindicato y otra cosa es la tarea del intendente en el territorio. ¿Y por qué piensa que tiene esas encuestas tan positivas, Massa? No, veremos. Después el ciudadano el que decide. Lo que digo, usted me preguntó por qué con Narváez. Porque es un hombre que representa al empresariado. Nosotros representamos a los trabajadores. Ha hablado muy mal de Moyano, de Narváez. Sí, sí. Y después tuvo la actitud de hombre de bien de ir y disculparse personalmente. Mire, si revisamos los archivos de los que se han hablado todo de todo en la Argentina, no estamos hablando de matemática. Es lo mismo cuando me dice, mire, tal estuvo acá, el otro allá. Mire, que yo sepa, acá en la Argentina ninguno bajó de la Sierra Maestra. Si quiere, para algunos que hablan desde el oficialismo, ni siquiera estuvieron en Uturunco o Tacorralo. Digo, a ver. Cuando la clase trabajadora tuvo que estar en la calle defendiendo un proyecto nacional, siempre estuvo. Dígame usted por qué se cortó el diálogo. Es más, yo en un tiempo pensé que era un problema con Moyano. Digo, tal vez haya un problema de la presidenta con Moyano. Lo pensé mucho tiempo. Así, la verdad que yo también lo vi porque así. Hoy no le dio respuesta. Ni a la CGT que estamos nosotros, ni a la CGT que se llama Balcarce, ni a la CTA en sus dos formas. No le ha dado respuesta a nadie el gobierno. O sea, se ha quedado con aquello
de los derechos civiles e individuales, y cuando tenemos que discutir los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora y lo más humilde, parece que ahí no se puede discutir porque pensar distinto ya es ser traidor. Mire, cada uno cargamos con nuestra historia. Mostremos nuestra historia de cada uno, donde estuvimos, en los 70, los 80, los 90. Ahora, lo que no se puede permitir en la Argentina no es no dialogar. ¿Cuándo estuvo mejor el trabajador, ya que nombró distintas décadas? Con Perón y Eva Perón. 80. Con Perón y Eva Perón. Una cosa es la justicia social. ¿Y de Perón hasta hoy? Lo dijimos, en la etapa de Kirchner, el primer gobierno de Kirchner, nosotros acompañamos este modelo porque se le daba respuesta a los trabajadores. Desde el 2008 en adelante empezamos a plantear desde la CGT claramente que había que hacer un acuerdo económico y social. Trabajamos 2 años con la Unión Industrial Argentina, la CGT, cuando estábamos todos juntos, nunca el gobierno aceptó. Fue el gobierno el que tenía que definir que hubiese una mesa de un encuentro económico y social, un diálogo económico y social que permitiese discutir los grandes temas nacionales. Digo, y no es el primer gobierno que le pasa, ¿por qué en la Argentina no hay un gobierno que planifica a 25 años? ¿Por qué no planificamos un desarrollo económico como hizo Juan Domingo Perón del 45 al 55 hasta que le dieron el golpe? ¿Por qué siempre estamos en la coyuntura? ¿Por qué todo gobierno está pensando a ver cómo es reelecto? Si lo más sabio que tenemos es la Constitución, respetemos la Constitución, hagamos aplicar la Constitución, artículo 14, artículo 14 bis, respetemos la Constitución, la división de poderes. Ahora, démosle respuesta a los que menos tienen, a los que más necesitan. Es injusto lo que está pasando en la Argentina. Se habla de que hubo un crecimiento económico durante 10 años y llegamos hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace 3 años todas las variables desmejoraron? Muchas gracias, Plaini. Gracias a usted. Volvemos en 30 segundos con Juan Cabandier.